la gran esfinge, al lado de las pirámides de Egipto, se le llama de alguna forma por muchos el enigma eterno. Quizá nunca vamos a poder lograr penetrar en las profundidades de lo que significa, pero nosotros hoy día, por suerte, vamos a comenzar a poner los primeros antecedentes y vamos a ir decodificando este tremendo enigma de la esfinge. Tenemos una fotografía cuando estuve investigando la esfinge y después de más de... Ahí estamos, querido Ignacio, muy importante esta fotografía. Eso fue en el año 2002, es decir, hace mucho tiempo, y por primera vez la puedo desclasificar para hablar específicamente, no de las pirámides, Ignacio. Qué galán ahí, doctor File, hay que decirlo, ¿ah? ¿Cuándo fue? ¿Qué año fue este registro? 2002. 2002. 2002. Muy importante porque es primera vez que puedo hablar solamente de la esfinge. Y queridos amigos, se van a sorprender con lo que vamos a saber, pero observemos bien esta foto porque el ángulo de esta foto es clave. A ver. Es un ángulo de lado y la pirámide que está atrás es la pirámide la gran pirámide de Egipto, la pirámide del faraón Keops. Entonces, muy importante para ir conociendo este gran enigma de la esfinge. ¿La esfinge es más enigmática que las mismas pirámides? Mira, algunos egiptólogos la califican como el enigma eterno. Nosotros ya hemos decodificado todo lo que es la gran pirámide. Quedan más misterios, obviamente, pero grandes misterios ya lo hemos revelado. En el caso de la esfinge, no te puedes imaginar hacia las dimensiones que se pueden llegar, que tienen relación con el mismo génesis del universo y los primeros dioses. Pero vamos por partes, Ignacio, para conocerla. Porque durante 200 años, como tú mencionabas, la esfinge se ha dicho que es una obra construida por el faraón Kefren, que es... Recordemos que las tres pirámides, está la gran pirámide de Keops, la de Kefren y la de Miserinos. Pues bien, según la egiptología clásica, la esfinge es construida por el faraón Kefren y que aparentemente, según todos los datos, sería para haber inmortalizado su figura. Perfecto. El símbolo inicial en ese sentido de la pirámide es la inmortalidad. Donde hay una esfinge, hay inmortalidad. Ahora, todo esto, esta primera teoría, que es la teoría clásica, que es construida por el faraón Kefren, se sostienen algunos elementos que son bastante importantes. Lo primero es lo que se llama la estela del sueño. ¿Ya? Entre las patas de la pirámide, de frente, hay una estela. Una estela es una piedra con tallados que narran la historia de los faraones antiguos, que es la que estamos viendo. ¿Esto es en la pirámide o en la esfinge? En la esfinge. Estamos solamente en la esfinge, querido Ignacio. Fantástica. Pues bien, la estela del sueño cuenta el sueño de Tutmosis IV y habla y está escrito el nombre de Kefren. Pensemos que Tutmosis IV es del 1400 a.C. y cuenta que un día iba caminando por el desierto y encontró la esfinge y se puso a dormir debajo de la esfinge, momento en el cual tiene un sueño donde la esfinge le habla y le dice que se está muriendo la esfinge y que por favor me destapara de toda la tierra que había y la arena que la cubría. Pues bien, si hacía eso, Tutmosis iba a ser faraón. Se cumplió. La destapó. ¿Tutmosis quién era? Un faraón del 1400 a.C. 1400. Y la pirámide, al igual que la esfinge, están datadas desde el 2600 a.C. al 2500 de la cuarta dinastía. Es decir, esta estela del sueño lo que plantea es esta historia de Tutmosis, pero al mismo tiempo nombra a Kefren. Paréntesis, Tutmosis, ¿cuál era su origen? ¿En qué sentido de origen, Ignacio? O sea, es un faraón egipcio, o sea,
venía de la nobleza egipcia. Venía de la nobleza. Sí, venía de la nobleza, pero como te decía, del 1400, pero evidentemente, según este sueño que tuvo de la esfinge, logra ser faraón. ¿Ya? Ahora, la pregunta es aquí, muchos dicen que la pirámide, digamos, la esfinge, se parece a Kefren, según esta estela. Y tenemos una fotografía del retrato aquí está, de Kefren y la esfinge al lado. Entonces uno se pregunta, bueno, este es Kefren, de la dinastía cuarta, constructor de la segunda pirámide de Egipto, y que según muchos es parecido a la esfinge. Pero si nos fijamos bien, todas las estatuillas de Kefren aparecen con una barba ceremonial y la esfinge no tiene barba. ¿Se dan cuenta? Mira. Entonces, claro, durante 200 años se sostuvo que era Kefren, pero comienzan a haber datos que van a cuestionar esta historia y esta teoría. Y uno de los datos importantes es que la esfinge no tiene barba. Y en las 9 estatuillas que se tienen de Kefren, todas aparecen con barba. Pregunta, Cristian, ¿puede ser que la barbilla haya caído producto de la erosión del tiempo de la misma esfinge? Mira, en 1816, cuando se encontró y se descubrió por todas las fuerzas napoleónicas la esfinge, se encontró una barbilla por ahí, cerca. Pero la barbilla data del Imperio Nuevo. Entonces, uno tiene que decir, según los expertos, que la barbilla que se encontró por ahí tirada no era de la esfinge, y que si hubiese sido de la esfinge hubiese quedado algún resto de su destrucción o de su posición supuesta original, y no hay ninguna. Por lo tanto, se descarta que haya sido la esfinge con barba. No hay barbilla. No hay barbilla. Entonces, esos son los argumentos que comienzan a cuestionar esta teoría clásica. Entonces la pregunta que surge, bueno, ¿quién era? Pues bien, se ha descubierto, cosa que afortunadamente estaba tapada y yo logré ver, hay otra estela, así está como la estela del sueño, hay otra estela muy misteriosa cerca, al lado de la esfinge. Y en esa otra estela que existe, aparece el nombre de Kefren y también el de Keops, el gran faraón Keops, constructor de la gran pirámide de Egipto. Y aquí hay que señalar algunos aspectos importantes, porque según lo que se cuenta en esta segunda teoría, el personaje que aparece en la esfinge es el faraón Keops. Muy relevante. Entonces, claro, si uno ve, justo en la foto que yo tenía ahí, en aquel entonces, cuando se llegaba a la zona de Giza, se llegaba por el sur. Y por el sur tú lo primero que veías era la esfinge. Y después la gran pirámide de Egipto. Entonces estaba puesta siempre en forma de perfil para ver la pirámide de Egipto. Entonces hay una relación entre la gran pirámide con la perspectiva de la esfinge. Ahora, en este otro sentido, en este argumento y en esta nueva teoría, uno dice que, o uno observa que hay una estatuilla solamente del faraón Keops. Solo una. Solo una. Y cuando uno la compara con la esfinge, es más parecida la estatuilla del faraón Keops a la estatuilla de Kefren. Es esta. Esta es la famosa estatuilla, la única estatuilla que queda del faraón Keops, el constructor de la gran pirámide. Y según las dimensiones es un poco ancha la cara y no tiene barba, la barba ceremonial. Pues bueno, según muchos, esta estatuilla es una prueba que en realidad
La persona que está representada en la esfinge es el faraón Keops de la Gran Pirámide y no Kefren. Así que eso es muy relevante para ir partiendo con este enigma. También está la esfinge colocada en forma de perfil con relación a la pirámide. Por eso esa foto que me saqué oportunamente, que vale la pena siempre, porque aparentemente cuando fui, mira, de lo que estaba convencido era de que el faraón Kefren no era, aquí está, que no era realmente el constructor de la esfinge. Y claro, también la cola de la esfinge, porque es mitad león y mitad humano, o sea, la cabeza es humana, pero esta habría sido la visión original de las personas que entraban por primera vez a Giza, desde el sur, es decir, desde Memphis llegaban. Entonces, claro, recuerda que todos los jeroglíficos, todas las pinturas son prácticamente todas de perfil, en relación con la Gran Pirámide de Egipto. La cola también está hacia el lado derecho para que se apreciara. Entonces, si esto es así, tenemos estos argumentos donde se plantea que ahí está la cola también, que se ve hacia el lado derecho. Y recordemos que es una imagen, la esfinge. Mire qué increíble imagen es esa. Efectivamente. Tiene 57 metros de largo, 20 metros de alto. La cara, solamente la cara mide 10 metros y 4 metros de ancho. Esto es una obra monumental. Es la más grande estatua construida en la historia de la humanidad. No hay otra más grande. ¿Esta estatua tiene un origen mortuorio o es más bien conmemorativo? Ese es el gran enigma que estamos tratando de resolver, pero que lo vamos a ir resolviendo poco a poco porque se le llama el enigma eterno. El gran misterio. Pero vamos entonces. Es increíble. Es gigantesca. ¿Cuánto te demoraste, Cristian, en recorrerla, su diámetro, ¿no? En caminarla haciendo la circunferencia. Afortunadamente estuve no solamente un día, estuve recorriendo eso un par de días al menos en esa ocasión. Para entender cuánto te demoraste en dar la vuelta entera. Harto tiempo. Me tomé el tiempo necesario para ir observando ciertos detalles que vamos a ir poniendo en la mesa, ¿ya? Entonces, si todo esto es así, en realidad, ¿quién la digamos, la esfinge habría sido en realidad, según la historia que uno tiene sintéticamente, mira, construida por el faraón Kefren, pero la cara que aparece el faraón Kefren es la cara del padre de Kefren, que es Keops. Perfecto. Sucede que después de la construcción de la Gran Pirámide, para un poco infringir el Kefren, que fue el gran sucesor después, un poco más de poder, él construye esta esfinge imitando o representando a su padre, y el pueblo lo recibía como el padre del terror. La esfinge era el padre del terror, que representaba en ese sentido un poquito de opresión para que el pueblo comenzara su segunda obra titánica, que era la pirámide de Kefren. Entonces, según muchos, esto ha sido al menos hasta este minuto, que en realidad quien está representado en la esfinge es el faraón Keops, pero construido y esculpido por Kefren, que fue su sucesor. O sea, un homenaje a su padre. Homenaje a su padre. El regalo más inmenso que un hijo le puede hacer a su padre. Efectivamente. Pero aquí viene otra pregunta. Y son las preguntas que afortunadamente uno puede observar, porque ¿y qué pasa si la esfinge es anterior a las pirámides? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta que abre el enigma. Y uno tiene que decir lo siguiente: cuando uno está parado en la esfinge, digamos, mirando la esfinge, hay una muralla artificial.
y esa muralla artificial está deteriorada por la erosión, una erosión producida por agua. Entonces, eso es lo primero que uno se tiene que fijar, en las murallas que rodean la esfinge. Y tú la ves, parece una cueva. Y claro, esa erosión, pensemos que la esfinge es un monolito de piedra que fue esculpido entero, pero por los lados pasa agua. O sea, pasó en algún momento agua y la erosión está marcada durante, bueno, muchísimo tiempo. Y en este sentido, ¿qué es lo que uno tiene que decir? La esfinge debió haber recibido, bueno, inundaciones de agua en algún momento dado. Y eso solamente pudo haber ocurrido antes de la construcción de la Gran Pirámide. Increíble. Entonces, es muy relevante, eso es una visión geológica y que la observamos acá. ¿Qué es lo que sucede? Según esta teoría, en realidad data al menos de la primera dinastía de Egipto del 3113 antes de Cristo, donde se une el Bajo y el Alto Egipto. En ese entonces no había pirámide, pero la primera dinastía la habría construido. El porqué de esto a la vuelta. Cris, hacemos un breve alto. Somos Mentiras Verdaderas. El gran enigma de la esfinge. Junto a Dr. File, vamos y volvemos. Gracias a los últimos descubrimientos, lo que se creyó durante 2 siglos tiene hoy una nueva lectura. El gran enigma de la esfinge, queridos amigos, somos Mentiras Verdaderas. Junto a Cristian Contreras Radovich, Dr. File, estamos intentando dilucidar las claves de esta gigantesca construcción. La más grande de la historia, dicho sea de paso. La estatua más grande de la historia. Y como veíamos, es decir, la esfinge recibió efectivamente, porque eso yo lo vi con mis propios ojos, vi la erosión de las murallas que rodean a la pirámide, a la esfinge. Entonces, eso nos tiene que remontar a la primera dinastía, que es la dinastía que comienza con estas grandes, con estas grandes construcciones de estos monumentos que estamos viendo en pantalla. Entonces, esas inundaciones que recibió la esfinge debieron haber ocurrido cuando las pirámides no existían. Por eso se nos remonta a la primera dinastía del 3113 a.C., a la dinastía de Namer o Menes, al inicio del Gran Egipto. Y en ese sentido, ¿qué es lo que sucede? La esfinge original no habría sido con una cabeza humana, sino que habría sido un gran león. Muy relevante. ¿Por qué es la pregunta del millón? ¿Por qué en realidad habría sido un león? Porque cuando uno ve la esfinge es totalmente desproporcionada. El cuerpo es muy largo, la cabeza muy chica. Pero si en un primer momento dado, como cuenta esta nueva teoría, se construyó en el 3113, 500 años antes de las pirámides. 500 años antes. 500 años antes, la cabeza en realidad, según los estudios, era de un león mucho más grande. ¿Por qué? Esto es impresionante. Mira, ahí está lo que pudo haber sido según las investigaciones. Así ¿Por qué un león? ¿Y por qué un león? Mira, ¿cuál es el símbolo en la cultura egipcia de dicho animal? El rey de la selva. Efectivamente, muy importante. Lo que sucede, mira, uno se tiene que remontar a una paleta que se llama, la paleta de la batalla, que es una paleta predinástica. La paleta es una piedra donde está narrada, parte de la historia. Y en esta paleta de la historia predinástica de Egipto aparece un león comiéndose a seres humanos. Pues bien, en aquel entonces, hace 5000 años, los reyes y faraones del Egipto predinástico eran simbolizados como leones. Mira. Entonces el león es el rey. Por eso, según esto, en la primera dinastía es representado al león, seguramente o quizá representando al
faraón Namer Omenes. Como una forma de dominación a su pueblo. Y recordemos que hace 5000 años había mucha sabana en Egipto y los leones andaban por ahí. Símbolos en ese sentido del poder del león. Así que la relación entre la esfinge y el león es fundamental en este sentido. ¿Qué es lo que sucede después? Cuando llega la cuarta dinastía, lo que habría hecho en realidad Kefren es esculpir la cara de su padre Keops sobre la figura o la cabeza original del león. Por eso el tamaño más pequeño. Ahí está. Porque se va reduciendo el tamaño y original, se desproporciona. Se desproporciona el que originalmente era simétrico, me imagino. Así es. Por lo tanto, esas son algunas de las partes, ingredientes fundamentales. Pero esto es apenas la punta del iceberg del enigma, Ignacio. Qué alucinante. ¿Por qué? Porque la pregunta cuando uno está ahí es: ¿qué hay debajo de la esfinge? ¿Hay algo? ¿Hay alguna cámara secreta? Eso es lo que uno tiene que preguntarse. Antes de eso, Cristian, ¿la construcción de la esfinge es similar a la construcción de las pirámides? Independiente de la cantidad importante de años, siglos que pasaron entre la construcción de una y las otras. Mira, uno sabe. Materialidad, sí, aspectos técnicos, ingenieriles. Sí, es similar. Además que se ocupaba una especie de martillo de piedra con un cincel de cobre. Ya. Así se esculpió. Por lo tanto, y el método comienza en la primera dinastía, es decir, estos escultores de las piedras comienzan en la primera dinastía y, según esta última teoría, con la construcción y de la esfinge. Pues bien, este video que estamos viendo es un registro original de que en realidad, querido Ignacio, hay cámaras secretas debajo de la esfinge, ¿ya? Eso, obviamente, afortunadamente, uno que va caminando lo puede observar. Claro que uno no pudo entrar ahí, pero que quede claro que debajo de la esfinge al menos se encuentra una cámara muy particular. La cámara particular que hay debajo fue descubierta en 1981 por los egiptólogos. Y tenemos otro documento, porque eso que está ahí lleva a un sarcófago que estuvo inundado durante mucho tiempo, más de 30 metros, más de 40 metros para abajo. ¿Quién lo estamos viendo? Que es el sarcófago de Osiris. Por lo tanto, queridos amigos, entre las cosas que hay debajo de la esfinge es esto que estamos viendo en pantalla. Una cueva subterránea donde está el llamado sarcófago del dios Osiris. ¿Qué guarda ese sarcófago? Nada. ¿Nada? No había nada. No había nada. Esta inmensa construcción para guardar nada. Está el sarcófago y adentro no encontraron nada, según los egiptólogos. ¿Quién se habrá robado eso? Porque algo tiene que haber guardado ese sarcófago. Posiblemente, pero muy relevante esto. ¿Por qué? Porque se plantea también que, bueno, debajo de la esfinge podría existir otra cámara, que es la llamada cámara de los Atlantes o cámara de los recuerdos de la Atlántida. Paréntesis, ¿qué representa Osiris? Osiris es el principal, dentro de algunas genealogías divinas, es el principal dios de la trilogía o de la trinidad cósmica por excelencia de Egipto. Recordemos que en términos de los primeros estratos está el poder de la Maat, después viene el huevo y después viene la Trinidad, después los dioses astrales, los dioses zoomórficos, el faraón y el pueblo de Egipto. Entonces, Osiris es el dios más importante de alguna forma dentro de algunos, testimonios y de registros de la Trinidad cósmica por excelencia, que habría marcado el inicio de la historia de Egipto.